Hola, ¿cómo están? Sean demócratas o republicanos, su prioridad será siempre mantener su hegemonía. Una hegemonía que además está en declive, sí, hablo de Estados Unidos, por el surgimiento de bloques que le están apostando a un mundo multipolar. Las guerras también son otro aspecto que le gusta mucho al Partido Demócrata, que ha puesto además su interés geopolítico por encima de su propia población, creyendo que tienen carta blanca para arrasar contra otros pueblos en el mundo. Tanto Trump como Biden están compitiendo para lograr ese sitial en la Casa Blanca. ¿Qué implica esta carrera electoral? ¿Cómo utilizan el tema de migración para alcanzar los votos necesarios? Hoy vamos a analizar todo este tema. Inicia el mapa. Dos caras de la política migratoria, cómo impactan el país del norte y el resto del mundo. Vamos a desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos graficados. Ahí lo tienen, Estados Unidos, dos caras de la política migratoria. Vamos a identificar y desplegar nuestro mapa mundi. Estados Unidos. Recordemos que hace 8 meses de las elecciones de la presidencia en Estados Unidos, este tema, el tema de migración, resalta dentro de los candidatos después de haberse desarrollado las primarias. Donald Trump por parte de los republicanos y Joe Biden por los demócratas. El presidente Biden estuvo en Brownsville, en la frontera con México, en Río Gran Valle. Allí definía temas como desafiante. Además, discutió la necesidad de una ley bipartidista, dijo, pese a que las discusiones en el Congreso no habían llegado a acuerdos para frenar la migración no autorizada. Por su parte, Trump también se dirigió, pero esta vez a Eagle Pass, y dijo que el año pasado casi todas las detenciones, escúchese bien, eran de extranjeros en la frontera y que todos ellos eran delincuentes. Así como catalogaba también como parte de una escena del crimen, por lo cual abogó a mayores controles de estos pasos fronterizos. Según las últimas encuestas elaboradas por distintas universidades, centros de investigación y empresas, el tema de la migración sería el principal problema para el país, para los estadounidenses, donde hay registros de más de 6.3 millones de migrantes que han sido detenidos al ingresar de forma ilegal hacia el país del norte. Durante el mandato de Biden, una cifra mayor que las administraciones anteriores, reportan estos informes. Seguimos sumando más datos. Por ejemplo, vamos a identificar esta frontera de Estados Unidos con México, que comprende una extensión de más de 3,000 kilómetros de longitud, desde la costa del Pacífico hasta la desembocadura del río Bravo, todo esto en el Golfo Mexicano. Actualmente las barreras, muros, alambradas y vallas se despliegan a lo largo de estos 900 kilómetros. El lado izquierdo de la línea fronteriza, pero ambos partidos, recordemos, demócratas y también republicanos, tienen una agenda de continuar el bloqueo en la frontera con la construcción de un nuevo muro. El Instituto Nacional de Migración de México maneja un promedio de 9,000 personas diarias rescatadas en los diferentes pasos fronterizos. De estos, 281,000 ciudadanos han sido repatriados, es decir, deportados en caliente, algo que ya se constituye justamente en una violación flagrante al derecho internacional humanitario. Vamos a analizar este panorama. Para ello vamos a recibir a nuestros invitados. Ambos nos acompañan desde México. Sumamos al analista internacional Ana Esther Ceseña. Qué gusto tenerla con nosotros, Ana Esther. Gracias por su tiempo para el mapa. Bienvenida. Encantada, Paula, de estar con ustedes. Voy a tratar de escucharla, si me dan un poquito de retorno, Ana Esther. Cuando nosotros hablamos de las posturas tanto de Trump como de Biden, vemos contradicciones, no solamente en la política que pretenden implementar, pero poco se dice de los escenarios riesgosos que esto abre. ¿Cuál es el peligro real de utilizar este tema como una campaña electoral? Bueno, el peligro es que se están comprometiendo a políticas que por un lado no van a poder
implementar en un plazo más largo, pero por otro lado que están metiendo tensiones adicionales dentro de la sociedad norteamericana misma. Es decir, en vez de explicar los problemas, la crisis social que hay internamente por las causas propias, están tratando de endilgársela a la migración, y con esto están propiciando, por ejemplo, el odio étnico, el odio racial, que finalmente lo que va a hacer es calentar mucho más el ambiente social en el propio Estados Unidos. Eso por un lado. Por otro lado, pues bueno, no es posible que como lo demostró Trump en su momento, ¿no? En su anterior gobierno, no es posible que mantengan una política como esta de deportaciones calientes, de nada de entrada de migrantes, porque necesitan a esos migrantes. En gran medida, el campo de Estados Unidos, sobre todo en la parte del sur, pero también en el norte, está basado en la fuerza de trabajo de estos migrantes, que es mucho más barata y que les permite entonces mantener pues su ritmo de competencia, que de por sí está muy en entredicho frente a, por ejemplo, las mercancías chinas, que esas sí cuentan con una fuerza de trabajo barata, abundante. Entonces, realmente es un punto muy complicado que políticamente se tiene que manejar justo para lograr tranquilizar a la gente dentro de Estados Unidos, diciéndole: no, con todo y la crisis que tenemos, ustedes van a tener empleo porque no van a tener la competencia de los migrantes, pero es algo que es insostenible finalmente. Quiero sumar un aspecto interesante que nos marca también nuestra invitada, al profesor universitario Eric Rodríguez. Qué gusto tenerte, Eric. Te sumamos a este análisis en el mapa y quiero preguntarte de manera puntual. ¿Crees que criminalizar la migración podría ser una salida, como lo está planteando no solamente los republicanos, sino también los demócratas? Y por otro lado, ¿por qué nadie se hace cargo de aquellas migraciones inducidas? Hablamos de invasiones, de conflictos armados y también de las mal llamadas sanciones económicas. ¿Por qué las desconocen? Sí, claro. Buenos días. Encantado de estar en este panel con ustedes. Bueno, siguiendo un poco lo dicho por la profesora, los escenarios pueden preverse en cuanto a estos emergencias de estos discursos extremistas, ¿no? Se puede prever un eventual cierre de fronteras, algo parecido a lo que se llevó a cabo durante la pandemia de COVID-19, una eventual complicación de las relaciones bilaterales que se pronostican ya desde el 2016, hasta escenarios mucho más serios y que se han expresado en palabras de varios funcionarios y protagonistas de la vida política de Estados Unidos, como por ejemplo el otro candidato que buscaba la presidencia, Vivek Ramaswamy, ¿no? Que amenazaba con invadir México, calificando a los cárteles de la droga como grupos terroristas, algo que sin duda facilitaría a Estados Unidos la tarea de poder entrar a México a combatir estos grupos. Pero más allá de la coyuntura que es electoral, porque tanto Estados Unidos como México están a punto de comenzar sus campañas electorales, yo todavía situaría a nivel discursivo las intervenciones de ambos candidatos, o casi candidatos, de demócrata y republicano Donald Trump, ¿no? Nos estamos refiriendo a una circunstancia en que un presidente se enfrenta a un expresidente. Y en este sentido, los discursos van a ser un tanto predecibles en cuanto a las acusaciones que se esperan y en cuanto al énfasis que se pondrá en este tema migratorio, ¿no? Cuando un presidente en ejercicio se vuelve a postular al cargo, los comicios suelen ser un referéndum sobre su mandato. Y en esta ocasión son ambos los que tienen un historial que quieren defender, ¿no? Algo que se añade a las circunstancias es que nunca en la historia moderna se ha registrado un cara a cara con dos candidatos de tanta edad, ¿no? Estamos hablando de que Biden tiene 81 años y que Trump estará por cumplir 78 en junio, y que ambos son bastante impopulares precisamente por las campañas que ya se ha visto de forma internacional,
que son belicistas, que sugieren una continuidad con el belicismo de Estados Unidos hacia los que ellos consideran que es el polo negativo de la historia, ¿no? Y me retrotraigo un poco a las reuniones que tuvieron Biden en Bronzeville y Trump en Eagle Pass, en donde ambos continuaron enfatizando este discurso antes, acusándose a ambos por el fracaso de la política migratoria, pero en la que sin duda Trump se resalta mucho más por tener un discurso mucho más incendiario, mucho más extremista, ¿no? Y yo creo que esto es uno de los principales riesgos que tiene esta campaña, que va a hacer que Trump atice, que saque todavía los insultos que tiene guardado contra los inmigrantes sin hacer una diferencia, si vienen de China, si vienen de Ucrania, si vienen de Yemen, si vienen de México, en una campaña que no distingue las diferencias y cómo se deberían de tratar a todos estos migrantes que esperan una entrada a Estados Unidos. Sí, pero si comparamos datos, no creo que quede tanto en el discurso, profesor, porque 150,000 al menos deportó en caliente Donald Trump, colocando inclusive a los niños en jaulas, recordemos, alejándolos de sus padres, una violación flagrante de los derechos humanos. Y Biden, 249,000. Parece una competencia, pero creo que va más allá del discurso electoral y, por supuesto, también el tema de estas migraciones inducidas, las sanciones unilaterales, las guerras económicas y las guerras bélicas que ocasionan también esta odisea en el planeta de la cual no se hacen cargo. Vamos a marcar una pausa, al regreso vamos a profundizar el análisis y lo hacemos revisando nuestra escala. El portal web de nuestra casa informativa está titulando lo siguiente. Este es justamente un artículo de opinión que titula Biden 2.0 o Trump 2.0. Esa es la cuestión. Es cierto que la política en Estados Unidos no es un ejercicio nacional. Y si lo fuese, hace mucho tiempo ese país tendría otro tipo de relación con Cuba durante el actual año. Se invierte buena cantidad de energías en tratar de pronosticar quién resultará vencedor en las elecciones presidenciales del próximo noviembre en el país del norte. Para el periodo 2025-2029 será uno, además, de los más complejos de la historia reciente de ese país y del mundo, por lo que más allá de encontrar un ambiente estable para poner en práctica sus iniciativas, quien resulte electo para ocupar la Casa Blanca deberá relacionar ante una serie de importantes crisis nacionales, pero también internacionales, que hacen recordar momentos anteriores de paz como un estado de cosas lejano y también irrecuperable. Por esta razón, entre otros, nadie podría afirmar que un Biden 2.0 o un Donald Trump 2.0 sería la copia automática y exacta de sus primeros mandatos. El mundo ahora es otro. Estados Unidos, dice el artículo de opinión, es otro. Por eso lo invitamos a profundizar este artículo y análisis a través de nuestro portal web. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento para el análisis, esta vez a través de la fotografía. El que ven en pantallas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, junto a su contrincante, tras haber culminado las primarias. Hablamos de Donald Trump. Y es que justamente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante su discurso, en su mensaje al Estado de Nación, saludaba la presencia del embajador de Suecia, a quien le daba la bienvenida y dijo, de manera textual, bienvenido a la OTAN, que es la alianza más fuerte militar del mundo que haya conocido. Mientras Biden enarbolaba esta organización transatlántica, el candidato republicano Donald Trump advertía que volver a la Casa Blanca defenderá a los miembros de la OTAN que incumplan con sus objetivos de gasto de defensa. Para decirlo en líneas claras, Trump dice, seguirá funcionando la OTAN y va a defender a aquellos países que sigan aportando, que la sigan financiando. Los que no aporten no recibirán ningún tipo de beneficio. Profesor Eric Rodríguez, cuando vemos imágenes como esta, vemos a un demócrata
históricamente más guerrerista que los republicanos. No quiero decir que el otro no lo sea, pero muy enfocado en su estrategia geopolítica contra China, contra Rusia, hablando inclusive de colocar un puerto en Gaza para el supuesto ingreso de ayuda humanitaria, y lo voy a entrecomillar. Le quiero preguntar, ¿qué está midiendo Estados Unidos? O en todo caso, ¿qué está protegiendo? Claro, yo creo que para responder esa pregunta hay que recordar que Biden es el representante de los grupos, dinastías, diría yo, que encarnan los intereses del viejo establishment y del deep state, del Estado profundo, ¿no? En ese sentido, Biden quiere salvaguardar la diplomacia de guerra y los contratos del complejo militar industrial que se ven favorecidos que se verán comprometidos por una eventual llegada de Trump en el poder político de Washington, ¿no? Para esto hay que recordar que está muy ligado el tema bélico de Estados Unidos con este proceso y tema migratorio, ¿no? La partida presupuestaria que Biden acusa a Trump de boicotear en sus últimos discursos, esta iniciativa en el Senado, incluía también una asistencia militar a Ucrania e Israel. Cosa que después solventaron con un proyecto de ley recientemente aprobado en febrero y que incluía $60,000 millones para seguir financiando Ucrania, $14,000 millones para Israel e incluso $8,000 millones que se destinarían para la región del Indo-Pacífico, incluido Taiwán. Pero yo me detengo un poco más en la región del Medio Oriente, particularmente en Israel-Palestina, y es que Biden en ese sentido, junto con los demócratas, están compitiendo con los republicanos para ver quién dota de más apoyos a la cúpula sionista de guerra que actualmente comete un genocidio contra la población de Gaza. Todo lo que pase ahorita en el Medio Oriente le traerá consecuencias a Biden. Incluso el reciente veto ante el cese al fuego en la Corte Internacional de Justicia está trayendo consecuencias. Sobre todo, no contemplaban que fuera a tener estas repercusiones en la campaña de Biden, y es algo que tienen que tener muy bien cuidado en la campaña de los demócratas, ¿no? Sobre todo porque, como digo, compite con los republicanos para ver quién más favorece a esta cúpula sionista, ¿no? Recordando que Trump movió la embajada de Tel Aviv a Jerusalén y que nadie le dio más a Israel que Trump a través de varios aliados como Jared Kushner, ¿no? Todo esto, esta campaña belicista, a pesar de que Estados Unidos ya no puede ganar las guerras como antes y que incluso se ha retirado de lugares en donde habían mantenido una ocupación constante, como en Afganistán, que de hecho así empieza parte de la administración de Biden. Entonces, este voto demócrata se ha visto afectado por esta misma decadencia de Estados Unidos para mantener guerras en el exterior. Quiero proponerle a Ana Esther Ceseña que nos acompañe con el análisis, y lo vamos a hacer revisando nuestra leyenda. Esto lo reseñaba Mark Robinson, el ex vicegobernador de Carolina del Norte y ahora es candidato republicano a gobernador del estado, apoyado por Donald Trump, el republicano. Él decía lo siguiente durante un discurso: quiero volver al Estados Unidos donde las mujeres no podían votar. Así abría su discurso, aplaudido y aclamado también por quienes se concentraban ahí para brindarle su respaldo. Ana Esther, cuando vemos este tipo de declaraciones, además en el marco del Día Internacional de la Mujer, no puedo dejar de preguntarte, ¿qué está desnudando no solamente la clase política que tiene Estados Unidos, sino también su sociedad? ¿Qué nos dirías? Bueno, no sé si es solamente la sociedad norteamericana, pero digamos esta pelea contra las mujeres es una pelea que inicia desde que el capitalismo se empieza a fraguar y en que tiene que monopolizar no solo los recursos, también el conocimiento y también los dispositivos disciplinarios.
cuando las mujeres en las comunidades eran las portadoras del conocimiento, por ejemplo, de salud, de plantas, de cuidados, de la reproducción en términos generales, pues fueron acusadas de brujas, porque como ellas sabían curar o como ellas sabían trabajar los medicamentos, pues eran brujas, y ahí surge la medicina patriarcal, podríamos decir. Poco a poco va surgiendo esa medicina patriarcal, y así ocurre en todos los otros terrenos. Y hoy la verdad que creo que, porque además el capitalismo tiene una estructura jerárquica que jerarquiza los sujetos también. O sea, hay el sujeto preponderante, por eso el supremacismo es algo tan natural en el capitalismo. Hay el sujeto preponderante, y bajo de él están todos los otros que tienen que ser disciplinados o desujetizados. Y es el caso de la mujer. La mujer ahí queda como uno de esos eslabones que tiene que servir, pero que al mismo tiempo no puede intervenir, ¿no?, en el diseño de políticas o en el diseño de la justicia, podríamos decir. Y creo que hoy estamos llegando a un momento en que hay una cierta desesperación cuando el capitalismo está enfrentando una crisis tan profunda. Digamos que nosotros incluso hablamos siempre de una crisis civilizatoria, de una imposibilidad sistémica que está corroyendo todos los aspectos de este sistema. Pues en ese momento hay una desesperación, y entonces ante un sujeto emergente como son las mujeres, porque las mujeres están en este momento, ahora sí tomaron la decisión, o tomamos la decisión de no volver a dar un paso atrás y de participar en la construcción de nuestra historia. Entonces, obviamente que hay todos estos sujetos disciplinarios que se sienten amenazados. Y bueno, en Estados Unidos esto es algo muy fuerte. Estados Unidos es una sociedad realmente muy jerárquica y muy disciplinaria, y lo mismo va a ocurrir no solo con las mujeres, con poblaciones étnicamente diferentes, ¿no? Entonces, sean afrodescendientes, sean latinos, todos ellos son criminalizados, son digamos, desprestigiados en principio socialmente, porque se convierten en una amenaza, la amenaza de la emergencia emancipatoria, yo diría. Y pues bueno, estos personajes, sí, como el que mencionas, realmente son un signo justamente del fracaso y de la imposibilidad. Y esa clase de políticos son los que levantan la mano para aprobar sanciones unilaterales, son esa clase de políticos que también aprueban las invasiones ilegales, el saqueo de recursos, y que además avalan que más de 9,000 mujeres hayan sido masacradas en Palestina desde el pasado 7 de octubre, para aquellos que les gusta tanto reflejar los datos. Quiero agradecer a Ana Esther Ceseña y a Eric Rodríguez por habernos acompañado hoy en El Mapa y compartir sus análisis con nuestros televidentes. Momento de revisar nuestra coordenada. Hay también otros hechos geopolíticos que se desarrollan y tienen impacto en el mundo. Martín Martinelli, desde la Argentina, nos va a comentar sobre las resoluciones que emite Estados Unidos sobre Gaza, es decir, sobre el veto permanente que hace dentro del Consejo de Seguridad y que Rusia viene denunciando como una licencia para matar a los civiles. ¿Cuál es el impacto y por qué lo hacen de manera deliberada? Estados Unidos se erige como el principal actor detrás de lo que está realizando Israel con los palestinos, sobre todo en la franja de Gaza, con este genocidio en curso que se está transmitiendo hacia todo el mundo. Entonces Israel es una de las principales herramientas e instrumentos del sistema imperial de Estados Unidos, que está haciendo estragos en esa región y cuyo principal enemigo detrás de los palestinos es Irán,
porque en los últimos 20 años sobre todo, y en otras décadas también, se han encargado de destruir una serie de países, entre ellos Libia, Siria, Irak, Afganistán, Yemen, y lo que estamos viendo ahora es cómo hay un eje de resistencia en Irak, entre los palestinos, entre los iraníes, y en Yemen, en el estrecho de Bab el-Mandeb, atacando a diferentes embarcaciones, porque son las únicas formas que encuentran para tratar de detener esto que está realizando Israel, de la mano con el apoyo y con el sostén de todo el aparato y las bases militares estadounidenses, que se manifestó, por ejemplo, en los portaaviones que envió inicialmente, y porque además estamos en el cruce de las nuevas rutas de la seda, tanto en Israel e Irán y Palestina, como en Ucrania. Entonces, al erosionarse la situación en Ucrania, se trata de apostar todas las armas o este nivel de violencia, que lo sufre, por supuesto, el pueblo palestino, pero también lo han sufrido diferentes países y diferentes personas, mujeres, niños, ancianos, en la región, con muerte, mutilaciones y un sufrimiento humano grandísimo. Agradecer a Martín Martinelli por haber participado en nuestra coordenada. Nos ubicaba en otros hechos que se desarrollan en el mundo y que no podíamos dejar de compartir aquí en el mapa. Para finalizar el programa, les proponemos revisar nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre nuestro tema. 1. Migración. Es una carta electoral que usan tanto republicanos como demócratas. Su interés ronda en ejercer presión contra los países de origen. Migraciones que ellos mismos inducen con las mal llamadas sanciones, así como las generadas por invasiones y conflictos. Estados Unidos sabe que en estos tiempos de crisis lo que ellos denominan como mano de obra barata beneficia a su estrategia, algo que muchos quieren desconocer. 2. Guerras. Estados Unidos sabe que no puede ganarle a Rusia, pero usa a Ucrania como un estado fallido para seguir enriqueciendo a su complejo militar industrial armamentístico. No le preocupa los muertos, menos el costo. Un panorama que no va a cambiar con la salida o no de Joe Biden. Lo que sí podría abrir es el escenario de desaparecer la OTAN o fortalecerla aún más con la imposición de recursos de financiación a esta organización. La gran pregunta es, ¿Europa estará en condiciones de dar más dinero? 3. En declive. El surgimiento de bloques como el BRICS y organismos que han perfilado nuevas hojas de ruta que van alineadas con el surgimiento de este nuevo orden mundial están poniendo en jaque a Estados Unidos, inmersa además en problemas económicos y que sigue perdiendo batallas ilegales que aún quiere imponer. A Estados Unidos le quedará una salida: o sumarse o correr el riesgo de implosionar y quedar por fuera. Ni potencia militar ni económica. Ahí salen más fortalecidas países como Rusia y China, sin olvidar a las potencias petroleras en Oriente Medio. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.